Bueno, yo les voy a hablar un poco de la anatomía y pues de su anatomía funcional. El intestino delgado va a ocupar la mayor parte de la cavidad abdominal y se dispone principalmente en posición central y en 2/3 inferiores. La porción proximal es denominada duodeno, es una parte fija y solo va a poseer de 25 a 40 centímetros de longitud. Su parte móvil está representada por el yeyuno y el ilion. Su forma tubular no es uniforme, sino es más amplio en su porción proximal a nivel duodenal, que son de 3 a 4 centímetros. Este va a reducir su calibre en una tercera parte al final del ilion, que van a ser de 2 a 2.5 centímetros, y va a finalizar con una formación en hendidura de la válvula iliocecal. En su mayoría va a estar cubierto completamente por el mesenterio, excepto a nivel del duodeno en la segunda y primera porción. Esto los va a recubrir parcialmente por su cara anterior. El mesenterio con sus dos hojas va a incluir a todos los vasos e inervación, y este va a envolver al intestino en toda su extensión y va a conformar la capa más externa de la pared intestinal o serosa. Bueno, tenemos al duodeno como la primera sección del intestino delgado. Este se va a extender desde el esfínter pilórico del estómago y envuelve la cabeza del páncreas en forma de C y termina en la flexura duodeno-yeyunal. El duodeno tiene 4 partes: la superior, que sería la bulbo-duodenal o ampolla, la descendente, la horizontal y la ascendente. La parte superior va a ser la única parte intraperitoneal, ya que el ligamento hepatoduodenal y el aumento mayor se van a unir a ella. La parte descendente tiene una abertura que se llama papila duodenal mayor o ampolla de Vater, que esta contiene el esfínter hepatopancreático, que es el esfínter de Oddi o esfínter de Glisons, que regula el vaciado de la bilis de la ampolla hepatopancreática. Tenemos al yeyuno, que es pues la segunda parte del intestino delgado, que comienza en el ángulo duodeno-yeyunal y se encuentra en el cuadrante superior izquierdo del abdomen. El yeyuno es completamente intraperitoneal, ya que el mesenterio está propiamente dicho lo une a la pared abdominal posterior. La pared del yeyuno es un poco más gruesa y su luz es más ancha que en el ilion. Esto es una característica que los diferencia, el yeyuno y el ilion. El yeyuno va a contener pliegues circulares de Kerr-Ring más prominentes. Y por último tenemos al ilion, que es la última parte y la más larga del intestino delgado. Este se encuentra en el cuadrante inferior derecho del abdomen, aunque el ilion se va a poder extender hacia la cavidad pélvica. El ilion termina en el orificio ileal, que es la unión iliocecal, donde comienza el ciego del intestino grueso. En la unión iliocecal, la lámina muscular del ilion sobresale hacia la luz del ciego, formando una estructura llamada pliegue iliocecal. Estas fibras musculares van a formar un anillo muscular que va a ser llamado esfínter iliocecal, que va a controlar el vaciado del contenido ileal hacia el intestino grueso. Bueno, el intestino va a tener 4 capas principales, que va a ser la mucosa, la submucosa, la muscular y la serosa. La mucosa se va a dividir en 3 láminas. La primera va a ser el epitelio, que también se puede conocer como membrana mucosa, que es una lámina epitelial interior que contiene células exocrinas que van a secretar los jugos digestivos. También va a tener células endocrinas que van a secretar a las hormonas y células epiteliales que son especializadas en la absorción de nutrientes. La segunda es la lámina propia, que va a ser una capa un poco difusa de tejido conjuntivo en el cual se van a insertar las células epiteliales de la membrana mucosa. Esta se encuentra atravesada por finos vasos sanguíneos, conductos linfáticos y algunas fibras nerviosas. Va a albergar el tejido linfoide asociado al intestino, que es la barrera de defensa inmunitaria frente a patógenos. Y tenemos la mucosa muscular, que es una fina capa de músculo liso que se encuentra entre la lámina propia y la submucosa. Tenemos a la submucosa, que es una gruesa capa de tejido conjuntivo.
al que debe la pared del intestino delgado su elasticidad. Este va a contener vasos sanguíneos y linfáticos cuyas ramificaciones se proyectan hacia la mucosa y hacia la capa muscular más externa. La submucosa también se alberga una red nerviosa y se conoce como el plexo submucoso o plexo de Meissner. Y por el exterior de la submucosa se va a encontrar la capa muscular. En la mayor parte del intestino, esta capa tiene dos subcapas, una interna circular y otra externa longitudinal. La contracción de la subcapa interna provoca la constricción del tubo ahí donde se produce, mientras que la contracción del exterior provoca el acortamiento del tubo. La contracción combinada y coordinada de ambas subcapas es lo que produce la mezcla de los contenidos intestinales y su propulsión a lo largo del tubo. Entre ambas subcapas se va a encontrar otra red nerviosa, que es el plexo mientérico, que junto al plexo submucoso va a ayudar a la regulación de la actividad intestinal local. Y por último tenemos a la capa serosa, que es una capa de tejido conjuntivo que va a cubrir a todo el tubo digestivo. Esta va a secretar un fluido seroso de efecto lubricante que previene la fricción entre el aparato digestivo y los órganos adyacentes. No hay discontinuidad entre la serosa y el mesenterio que ancla el tubo digestivo a la pared cavidad abdominal. Tenemos que este intestino delgado va a tener pliegues circulares, que son pliegues transversales de la mucosa que se van a encontrar predominantemente en el duodeno distal y en el yeyuno proximal, que serían las dos primeras imágenes que están arriba. Esos son los pliegues circulares. También tenemos a las vellosidades intestinales, que son extensiones de la mucosa intestinal en forma de dedos que se proyectan hacia el lumen del intestino delgado. Entre estas vellosidades van a estar las glándulas intestinales, que son las criptas de Dieberkühn, que van a segregar el jugo intestinal rico en enzimas digestivos. Y las microvellosidades, que pues son proyecciones que se encuentran en la superficie apical de cada célula intestinal, que van a ser los enterocitos. También vamos a tener a las placas de Peyer, que van a formar parte del tejido linfoide asociado al tubo digestivo, que es el GALT, que se van a encontrar solamente en el ilion. Y tenemos a las glándulas de Brunner, que se encuentran en la submucosa del duodeno, que producen un moco rico en sustancias alcalinas para proteger al duodeno de los efectos corrosivos del ácido gástrico. Bueno, pues su irrigación va a venir del tronco celíaco, con algunas ramas que se originan de la rama hepática y de la arteria mesentérica superior. El duodeno se va a irrigar por las arterias pancreático-duodenal superior e inferior derechas, las ramas de la arteria gastroduodenal y hepática. Se van a anastomosar formando la arteria pancreático-duodenal izquierda de la rama mesentérica superior. El resto del intestino se va a irrigar por la mesentérica superior con todas sus ramas. Las venas van a estar en una disposición similar y van a terminar en la vena mesentérica mayor, esplénica y mesentérica menor y la vena porta. Tenemos que los vasos linfáticos se van a originar en el vértice de las vellosidades intestinales, que van a formar una extensa red que van a drenar hacia el borde del mesenterio, que se dirige a los ganglios mesentéricos y van a drenar a los ganglios preaórticos. Y pues se van a inervar por las ramas del nervio vago y los nervios torácico-esplácnicos. Y sus ramas nerviosas se van a extender a lo largo de todo el intestino delgado, que va a formar dos plexos: el plexo nervioso submucoso de Meissner, que se va a encontrar en la submucosa del intestino delgado, y este solamente va a contener información parasimpática, y el plexo nervioso mientérico, que es el de Auerbach, que va a estar ubicado en la muscular externa del intestino delgado, y este va a contener fibras nerviosas tanto simpáticas como parasimpáticas. Muy bien. ¿Preguntas, chicos? ¿Comentarios? ¿Faltó algo? Willy, ahí estás. ¿Preguntas? ¿No? Fíjense, déjenme comentarles algo. Exactamente donde termina el duodeno y comienza el yeyuno, ¿sí? Esa es una referencia anatómica.
Ajá. Cuando yo tengo un sangrado del tubo digestivo, lo voy a dividir en dos, ¿sí? De acuerdo a su origen. Entonces, digo, sangrado del tubo digestivo alto, sangrado de tubo digestivo bajo. Y es exactamente esa transición entre el duodeno, que describieron muy bien, porque el duodeno es extraperitoneal, chicos, y no se mueve. Ujú. Entonces, donde termina el duodeno y principia el yeyuno, eh, se conoce también como ángulo de Treist. Ajá, de Treist. Y esa es exactamente la relación anatómica que me dice todos los sangrados que se originan por arriba del ángulo de Treist, ¿sí? Son sangrados de tubo digestivo alto. Todo lo que se origina abajo del ángulo de Treist me va a decir sangrados de tubo digestivo bajo. Uh-huh. Entonces esa referencia anatómica es importante. Otra cosa que hay que recalcar, bueno, es cómo puedo diferenciar entre duodeno, yeyuno, ilion. ¿Eh? Si a mí me ponen el intestino ahí en la mesa, entonces lo que yo voy a tratar de reconocer es los pliegues, ¿sí? Conforme los pliegues van del duodeno al yeyuno e ilion, se van haciendo más distantes. Uh-huh. Esos pliegues se van haciendo más distantes. Entonces fácilmente puedo decir, no, este es duodeno, ¿eh? Este es yeyuno y este es ilion. Otra cosa importante de recalcar, por ejemplo, en el, en el, y que van a mencionar ahorita en el proceso de digestión, es que tienen diferencias de sustancias que se absorben o que se digieren. Uh-huh. ¿Sí? Entonces, va a ser importante que yo reconozca si es yeyuno si es duodeno, yeyuno o ilion. ¿Ah? Porque en estas tres porciones se van a digerir o se van a absorber distintos elementos. Una de las características más llamativas de estos chicos es, por ejemplo, las placas de Peyer, ¿sí? Que son nódulos linfoides del sistema MALT. El sistema MALT quiere decir tejido linfoide asociado a mucosas. ¿Mm? MALT, así por ejemplo como las amígdalas, que es tejido linfoide asociado a mucosas, las placas de Peyer también van a jugar un papel muy importante, porque ahí, chicos, Olivares Raquel, quién sea. Ahí van a, ahí van a, ahí van a encontrarse la flora bacteriana, la microbiota, en gran parte de lo que es ilion y el intestino grueso. Ahí voy a encontrar gran parte de la microbiota y que tiene que ver importantemente con las enfermedades que se padecen, y con la manera de cómo yo identifico, ¿sí? Las distintas bacterias que voy a encontrar ahí. Ajá. Entonces ahí hay que recalcar la microbiota, que se modifica bajo ciertas circunstancias. La edad, la alimentación, las enfermedades intercurrentes modifican la microbiota. Uh-huh. Y entonces, por ejemplo, otra de las que lo modifica es, por ejemplo, los pacientes que tienen litiasis biliar y que se sometieron a una colecistectomía. Esa ausencia de bilis, esa disminución en la cantidad de bilis va a modificar nuestra microbiota. ¿Mm? La calidad de la bilis va a modificar nuestra microbiota. Entonces es bien interesante, chicos. Muy bien, ¿alguna pregunta? ¿No? Bueno, muy bien, vamos a continuarle. Proceso de digestión. ¿Sí me escucho? Venga. Excelente. Te oyes lejos, ¿eh? Es que estoy en mi casa. No, es cierto. Pues sí, no, pues sí. Desde allá hasta acá se oye lejos. Muy bien. Voy a tratar de hablar más fuerte. ¿Le puedes pasar a la siguiente, por favor? Bueno, tenemos que el proceso de digestión va a ser un proceso de transformación de alimentos y sustancias ingeridas que hace posible su absorción.
tenemos que la digestión en sí misma tiene por objetivo reducir los alimentos a un conglomerado de moléculas que sean posibles el poder absorberse, ya que estas van a ser consumidas de formas complejas con pesos moleculares que van a ser muy elevados y van a ser imposible su absorción y su aprovechamiento en el organismo, independientemente de que se traten de proteínas, lípidos, carbohidratos, vitaminas, ácidos nucleicos, entre otros. Siguiente, por favor. Tenemos la digestión de los carbohidratos. Estos son ingeridos de dos formas. Son como puede ser polisacáridos complejos, como son las féculas y el almidón, y los disacáridos, como por ejemplo tenemos a la sacarosa y a la lactosa. Esta digestión va a comenzar desde la boca con la ayuda de la amilasa salival. Posteriormente, en el estómago, con la amilasa pancreática, va a liberar maltriosa y posteriormente se va a convertir en maltosa. Esta va a ser hidrolizada por la maltasa, convirtiéndose en glucosa. Y así, pues el enterocito, el enterocito solo puede absorber monosacáridos y en concreto, en este ejemplo que les puse en la imagen, tenemos a la glucosa. También puede ser o puede absorber más fácilmente a la galactosa y a la fructosa. Y tenemos que la glucosa y la galactosa se absorben mediante un transporte activo dependiente del sodio. La siguiente, por favor. Tenemos la digestión de las proteínas. La mayor parte de la digestión de las proteínas va a ocurrir en el duodeno y el yeyuno, donde van a actuar las proteasas pancreáticas. Las proteasas pancreáticas están compuestas por 3 endopeptidasas, que son la tripsina, la quimiotripsina y la elastasa, y 2 exopeptidasas, como son la carboxipeptidasa A y B. Estas son secretadas a la luz intestinal de forma de proenzimas. Tenemos que la enteroquinasa es una enzima que está presente en el borde del cepillo, que en presencia de los ácidos biliares va a activar la conversión del tripsinógeno en tripsina, y esta a su vez va a activar al resto de las proteasas. Como productos resultantes de la digestión de las proteínas tenemos a los aminoácidos libres y también a los oligopéptidos. Los oligopéptidos van a ser degradados por enzimas presentes que van a estar en el borde del cepillo del intestino delgado y van a convertirse en aminoácidos libres y en di y tripéptidos. Siguiente, por favor. Ok. Y tenemos a la digestión de los lípidos, recordando que aproximadamente el 95% de los lípidos de la dieta van a ser absorbidos a nivel del intestino. Tenemos que su digestión va a comenzar en el estómago con ayuda de la lipasa gástrica. Los ácidos grasos libres liberados en el estómago van a estimular la secreción pancreática de la lipasa y la colipasa. Esto va a convertir las gotas de grasa, van a ser emulsionadas por ácidos biliares presentes que se encuentran en la luz del duodeno y van a convertirse a gotículas de una micra de diámetro, me parece, lo que va a aumentar que la superficie de actuación de la lipasa pues sea mayor. Esto va a crear que la lipasa se una a una colipasa e hidrolice a los triglicéridos, dando como producto de la digestión a los ácidos grasos y a los monoglicéridos. Y recordando que la fosfolipasa A2 activada por tripsina va a separar el ácido graso, dando como resultado ácidos grasos y lisofosfolípidos. Y como productos resultantes vamos a tener que los lípidos van a necesitar solubilizarse en la luz intestinal y se van a unir a ácidos biliares, los cuales van a ser anfipáticos y van a formar micelas mixtas, y el remanente de los ácidos biliares va a ser reabsorbido de manera activa en el ilion terminal y va a pasar a una circulación portal y son vertidos nuevamente a la bilis. Siguiente, por favor. Bueno, vamos a pasar a lo que es la secreción, regulación y absorción intestinal. Siguiente. La secreción intestinal, pues, sobre todo va a ser la secreción de moco, que es dada por las glándulas de Brunner en el duodeno.
La función del moco protege la pared duodenal frente a la digestión por los jugos gástricos que proceden del estómago. El moco contiene una gran cantidad de iones de bicarbonato que, junto con la secreción pancreática y biliar, neutralizan el ácido clorhídrico del estómago. Bueno, pues estas células, como ya les mencioné, pues van a secretar una gran cantidad de moco alcalino y pues en respuesta a los estímulos táctiles o irritantes de la mucosa duodenal, a la estimulación vagal que aumenta la secreción por las glándulas de Brunner al mismo tiempo que la secreción gástrica y por las hormonas gastrointestinales, en especial la secretina. Y pues bueno, la estimulación simpática inhibe las glándulas de Brunner. La que sigue, por favor. Okay. Bueno, también va a haber la secreción de jugos gástricos intestinales por las criptas de Lieberkühn, que pues ya las había mencionado mi compañera. Bueno, pues a lo largo de toda la superficie del intestino delgado existen pequeñas depresiones que van a ser estas criptas. Las superficies de las criptas y de las vellosidades intestinales están cubiertas por un epitelio formado por dos tipos de células, que pues van a ser un número moderado de células caliciformes secretoras de un moco que lubrica y protege la superficie intestinal y pues por un gran número de enterocitos que en las criptas secretan grandes cantidades de agua y electrolitos, mientras que en la superficie de las vellosidades adyacentes reabsorben el agua y los electrolitos junto con los productos finales de la digestión. Se produce aproximadamente una cantidad de 1.800 mililitros al día de secreción intestinal con un pH ligeramente alcalino, aproximadamente de 7.5 a 8. Y pues el líquido sería un transporte acuoso para la absorción de sustancias del quimo. Y pues bueno, vamos a tener enzimas digestivas contenidas en la secreción del intestino delgado. Los enterocitos de la mucosa, sobre todo las que cubren las vellosidades, poseen enzimas digestivas que cubren sustancias alimenticias específicas mientras las absorben a través del epitelio. Estas enzimas son, pues, las varias peptidasas que fraccionan los pequeños péptidos en aminoácidos, 4 enzimas que descomponen los disacáridos en monosacáridos, sacarasa, maltasa, isomaltasa y lactasa, y pequeñas cantidades de lipasa intestinal que escinde las grasas neutras en glicerol y ácidos grasos. Bueno, y la regulación de la secreción del intestino delgado, más que nada, va a ser por los estímulos táctiles o irritantes que produce el quimo en el intestino delgado, y pues en la fase intestinal también va a haber pues un mecanismo nervioso y hormonal. Bueno, y en la absorción pues tenemos que el intestino delgado absorbe cada día varios cientos de gramos de hidratos de carbono, 100 gramos de grasa o más, 50 a 100 gramos de aminoácidos y de 50 a 100 gramos de iones y de 7 a 8 litros de agua. Bueno, vamos a tener una absorción isosmótica de agua que el agua transporta en su totalidad a través de la membrana intestinal por difusión. Además, esta difusión obedece a las leyes habituales de la ósmosis, por lo que cuando el quimo está lo bastante diluido, el paso del agua a través de la mucosa intestinal hacia los vasos sanguíneos de las vellosidades ocurre casi en su totalidad por ósmosis. Y pues vamos a tener también una absorción de iones, que la absorción de sodio está estimulada por el transporte activo del ion desde el interior de las células epiteliales a través de sus paredes basal y laterales hasta los espacios paracelulares. El proceso requiere de energía y el proceso energético está catalizado por las enzimas adenosina trifosfatasa. Y pues para prevenir una pérdida neta de sodio por las heces, el intestino delgado debe de absorber de 25 a 35 gramos de sodio diarios. Bueno, yo les voy a hablar de los mecanismos de absorción. Primeramente, vamos a tener que cuando el tubo digestivo ya ha degradado los nutrientes, van a ser absorbidos por las células del intestino delgado. Esto para cumplir con su tarea, que va a formar estos pliegues, van a ser cientos,
van a ser llamadas vellosidades y van a estar revestidos por millones de prominencias que van a ser denominadas microvellosidades, que van a estar aproximadamente 600 por cada célula. Y bueno, una vellosidad intestinal va a constar de una sola capa de células epiteliales y su cantidad va a variar entre 10 a 40 por milímetro cuadrado. En su estructura interna se va a distinguir por una arteriola, una vénula, una red capilar y un vaso linfático, que va a ser el quilífero central. La que sigue, por favor. Bueno, en esta gráfica vamos a presentar que se va a indicar cómo cambia la cantidad de proteínas, de lípidos y de glúcidos que se van a encontrar en las distintas distancias del tubo digestivo. Esto después de la comida. Se va a poder observar que los nutrientes son absorbidos a nivel del intestino delgado y que algunos, como los aminoácidos y la glucosa, van a entrar directamente a la circulación sanguínea. En la imagen podemos ver el cambio de las cantidades de proteínas y de lípidos y de glúcidos. Esto durante el proceso de la comida a lo largo del tubo digestivo. La que sigue, por favor. En los mecanismos vamos a encontrar que se van a utilizar para la absorción de los nutrientes. Se puede decir que son variados, pero se van a resumir de manera que son los que no gastan energía y los activos que van a gastar energía. Y el agua va a utilizar un mecanismo de difusión facilitada a través de acuaporinas y también sales minerales, dependiendo de cuál se trate. Van a ocupar un mecanismo pasivo o activo. En general, el sodio va a utilizar un transportador que requiere ATP, y en las sales minerales el tipo de transporte va a depender en cierta forma del tipo de solución que se va a encontrar en el lumen del intestino delgado. Es decir, si esta solución va a ser isotónica, hipotónica o hipertónica. La que sigue, por favor. Bueno, los aminoácidos van a salir de la célula de la vellosidad por medio de la difusión facilitada. En cuanto a la glucosa y a la fructosa, lo van a hacer acopladas al sodio, esto en manera de contratransporte. Este es un tipo de transporte activo secundario y la galactosa va a utilizar la difusión facilitada. Al igual que los aminoácidos, los monosacáridos van a salir de la célula de la vellosidad intestinal hacia los capilares sanguíneos, esto por medio de la difusión facilitada, y se van a transportar hacia la sangre del hígado por el sistema portohepático. Y en ese esquemita que está ahí nos muestra los mecanismos de transporte de nutrientes que van a ser a través de la célula de la vellosidad intestinal, que es lo que les mencionaba, la glucosa y galactosa por medio de transporte activo secundario de sodio, la fructosa por difusión facilitada, aminoácidos por transporte activo o transporte activo secundario por sodio, y los ácidos grasos de cadena larga por difusión simple. La que sigue, por favor. Aquí le tienen que poner atención, chicos, porque estos son los mecanismos desde el anterior y estos son los mecanismos que cuando se alteran, ¿qué nos provocan? Fíjense bien, el agua, ¿cómo se absorbe? ¿Cómo se absorbe? ¿No está el Enrique? Aquí mismo estoy, ¿Cómo se absorbe el agua, Enrique? pues por las microvellosidades, el ¿Cómo agua se absorbe? ¿Pero cuál es el pues mecanismo? carga, puede difundir libremente. Difusión la simple. membrana. Pues es difusión, sí, es difusión simple, sí. Pero aquí una cosa bien importante que es por ósmosis. ¿Qué quiere decir eso? Que va de un medio de menor concentración a uno de mayor. Ándale, así es, Dani, de uno de menor concentración a uno de mayor concentración. Entonces, fíjense bien, ahora, los iones, ¿cómo se absorben? O sea, el sodio, potasio, cloro, ¿cómo se absorben? Puede ser por simporte o por, ¿cómo se llama? Por contratransporte. Sí, pero son mecanismos que utilizan ¿qué? Energía. Bueno, entonces utilizan energía. Ahora fíjense, si yo altero este mecanismo, ¿qué me provoca? Si yo altero el mecanismo de absorción de los iones, ¿qué me provoca? Deshidratación. ¿Por qué deshidratación? Porque por ejemplo el sodio va junto con el agua. Bueno, pero entonces,
Al bloquear el mecanismo de absorción de los iones, fíjense, no permito la entrada de los iones, ¿qué le pasa al agua? ¿Entra o no entra? No entra. No entra. Y entonces, clínicamente, ¿cómo se manifestará esa alteración? Aldo, ¿cómo se manifiesta, Aldo? ¿Diarrea líquida? Es una diarrea, chicos. Ese es el mecanismo de la diarrea osmótica. Ajá. Entonces, voy a tener bacterias, Escherichia coli, ustedes ya lo dijeron en algún momento, ¿sí? Enterotoxigénica, o sea, va a producir una toxina que va a bloquear, que va a bloquear el transporte de los iones, ¿eh? Y entonces va a provocar una diarrea osmótica. Ujú. Y entonces, ¿cómo se va a manifestar? Pues una diarrea con disminución de la consistencia de las heces. Tengo diarrea. ¿Ah? Me comí unos tacos allá afuera, Escherichia coli, enterotoxigénica, bloqueo los canales de absorción de los iones y entonces ya no entran los iones, ¿sí? Y entonces provocan, al contrario, ¿verdad? No la entrada de agua, sino la salida de agua, ¿ah? Diarrea. ¿Sí lo entendiste, Dani? Sí, profe. Ahora pues, ¿sí lo entendieron, chicos? Porque esto es importante, es fisiopatología. Bueno, muy bien, ¿qué más? Bueno, entre los ácidos grasos de cadena larga, que van a ser los de 12 carbonos, los monoacilglicéridos y las vitaminas liposolubles y el colesterol, estos van a entrar a la célula de la vellosidad intestinal, y una vez que se encuentren en su interior, los ácidos grasos y los monoacilglicéridos van a formar nuevamente triglicéridos que se van a agregar como glóbulos junto con los fosfolípidos y el colesterol. Esto va a hacer que queden recubiertos de proteínas y van a constituir lo que es llamado kilomicrón, que va a salir por exocitosis al vaso quilífero que se había mencionado antes, que se encuentra en la central de la vellosidad intestinal. Y bueno, ahí hay un esquema que es un resumen esquemático de la digestión de las grasas y su posterior absorción, que va a empezar primero con las grasas de la dieta, que son emulsionadas en gotas diminutas, que van a ser llamadas micelas, por acción de la bilis en la luz intestinal. Y luego el segundo paso, va a estar dado por la lipasa pancreática, que va a actuar sobre los lípidos presentes en las micelas, esto produciendo ácidos grasos libres y monoglicéridos. Luego la absorción de las grasas, y como tercer paso, los ácidos grasos van a ser liposolubles y por lo tanto se van a disolver fácilmente en la membrana plasmática y de esta manera van a ingresar a la célula. Posteriormente, en el interior de la célula mucosa, los ácidos grasos y los monoglicéridos se van a resintetizar en triglicéridos, los cuales van a ser incorporados a los kilomicrones. Y los kilomicrones van a pasar a la circulación a través de los vasos linfáticos. Y bueno, este vaso, de nuevo, por favor, gracias. Y bueno, este vaso linfático lo va a conducir hasta la vena subclavia izquierda del sistema sanguíneo. Los ácidos grasos de cadena corta son absorbidos por difusión directamente a la sangre, pasando al hígado por la vena porta hepática. La que sigue, por favor. Y bueno, este esquema nos muestra el transporte de los nutrientes absorbidos en la sangre y la linfa. La que sigue, por favor. Y bueno, en resumen, la absorción de los nutrientes va a quedar dividida de dos formas, que van a ser en las sustancias hidrosolubles, que son los aminoácidos, los ácidos grasos de cadena corta, agua, monosacáridos y minerales. Estos van a entrar en el interior de la vellosidad intestinal a la vena sanguínea, que posteriormente va a formar parte del sistema porta-hepático. Y la otra absorción va a ser de las sustancias liposolubles, son ácidos grasos de cadena larga,
monoglicéridos, vitaminas liposolubles y colesterol que van a ingresar al quelífero central, no sin antes reestructurar a los kilomicrones, la lipoproteína, que una vez formado se va a dirigir a la vena linfática, que va a conectar finalmente con el sistema venoso sanguíneo. Bueno, ahora les voy a hablar de la motilidad intestinal. Espérame tantito. A ver, pregunta, chicos, ¿sí quedó bien entendido lo de el final de la digestión y la absorción? ¿Sí? Aldo, Dani. ¿El Arturo no está? Sí, profe, aquí ando. ¿Y el otro chaparro? ¿Alonso? No, ¿verdad? Alonso no. ¿Preguntas, Arturo? ¿Sí? ¿Todo quedó bien? Todo bien, profe. Oye, ¿y entonces la intolerancia a la lactosa, dónde la dejo? A ver, entonces... Vamos a pasar lista. ¿Acosta sí se encuentra? Presente. Acosta. Entonces, ¿dónde dejo la intolerancia a la lactosa? Pues ¿Qué es la intolerancia a la lactosa entonces? no tenemos la enzima para... ¿cómo se dice? Pues para digerir, ¿no? No tenemos lactosa para digerir la lactosa. Ajá, no tenemos la enzima para digerir la lactosa. Por alguna manera nosotros tenemos o llegamos, por ejemplo, en mi caso, ¿ah? que desarrollé intolerancia a la lactosa, o sea, de niño sí tenía lactosa, pero con la edad uno pierde esa capacidad con la edad y uno deja de tomar leche, ¿no? Uh-huh. Y eso provoca que ya no haya lactosa y desarrollas intolerancia a la lactosa. ¿Cuál es una de las manifestaciones clínicas de intolerancia a la lactosa entonces? Inflamación. Dolor, inflamación, ¿qué más? Gases. ¿Qué? Gases. Sí, muchos gases, horribles. Diarrea. Bueno, muy bien, Marlon, pero ¿por qué tengo diarrea? Porque genera osmosis y empieza a jalar el agua. El no poder digerir la lactosa. Entonces es una diarrea de tipo Osmótica. osmótico, es una diarrea de tipo osmótico, ¿ah? Porque como no puedo digerir la lactosa, se acumula. Las bacterias actúan sobre la lactosa, entonces tengo un montón de flatulencias, ¿verdad? Distensión, lo que provoca edema del intestino, ¿verdad? Y aparte tengo la diarrea, que es una diarrea de tipo osmótico, porque como dijo muy bien Marlon, no puedo absorber la lactosa, y entonces eso provoca ósmosis, y ahí tengo el diarreón, más el dolor, ¿verdad? Dolor de tipo cólico. Muy bien. ¿Preguntas hasta aquí? Entonces, fíjense, a ver, los disacáridos, la glucosa, ¿en qué porción del tubo digestivo se absorbe? Chicos, porque esto es importante. Ajá. ¿En dónde? No, ahí, en duodeno, ¿qué hago? Fíjense bien, en el duodeno, ¿qué hago? Le aviento las enzimas pancreáticas del hígado, del coledoco. Lo vimos que eran disacáridos y eran polipéptidos de cadena corta. Bueno, ahí daba más digestión. ¿absorbo algo en el duodeno? No se absorbe nada, ¿verdad? Entonces, por eso, entonces la glucosa, o sea, los disacáridos,
¿En dónde terminan de digerirse? ¿En qué porción del intestino delgado terminan de digerirse? ¿Dónde, Melgarijo? En el yeyuno. En el yeyuno. Ok. Entonces ahí voy a tener las enzimas específicas, ¿ah? para romper los disacáridos y volverlos monosacáridos, y ahora sí los voy a absorber. Ok. Ahora, los lípidos, ¿dónde se absorben principalmente? Los lípidos, chicos. A ver, Arzate Trejo. Mande. Ahí estás. ¿Dónde, entonces, los lípidos, dónde se absorben predominantemente? ¿No podría ser igual en el yeyuno? En el yeyuno y parte del ilio. Muy bien. ¿Y las proteínas? ¿Ya en el ilion? En el ilion predominantemente. Esto lo recalco, chicos, porque acuérdense que nos vamos a ir al hospital, ¿verdad? Y de repente llega el paciente con un accidente automovilístico, con una lesión en abdomen. Entonces, si nosotros resecamos alguna porción del tubo digestivo, principalmente del intestino delgado, y del grueso también, vamos a sufrir de qué. ¿De qué sufrir? Mala absorción. ¿De qué, Enrique? Mala absorción. Síndrome de mala absorción, ¿verdad? Y dependiendo del nivel de resección, sea duodeno, sea yeyuno, sea ilion, entonces vamos a tener alteraciones, ¿sí? Alteraciones en la absorción de los nutrientes. Por ejemplo, las vitaminas, ¿en dónde se absorben? ¿Dónde se producen? ¿En qué porción del intestino delgado? En el yeyuno. En el ilion, que es donde está principalmente la que les dije. ¿La qué, chicos? La microbiota. La microbiota, sí, pues ahí tengo la microbiota, ¿sí? Y acuérdense que, por ejemplo, la vitamina K, esa la termina de formar químicamente la microbiota. Entonces, si tengo alteraciones en la microbiota, seguramente voy a tener algunas alteraciones o algunas deficiencias por vitaminas, ¿verdad? ¿La vitamina K qué hace? La coagulación. Sí, coagulación. Entonces voy a tener alteraciones en la coagulación, ¿verdad? Porque factores de coagulación se sintetizan a partir, pues, de la vitamina K. Muy bien. Pregunta, chicos. Otro punto importante es que allí en las placas de Peyer, ¿en qué porción se encuentran las placas de Peyer? El sistema Ilion. MAL. En ilion. También ahí se van a absorber, también ahí, por ejemplo, van a pasar las bacterias. Por ejemplo, tengo fiebre tifoidea. Y la fiebre tifoidea, ¿por quién está provocada? ¿Cómo se llama la bacteria? La bacteria malandra. Por la salmonela. Salmonella tífida. Ah, muy bien, Carrillo. Órale, déjame ponerte tu... Ávila Díaz, ¿se encuentra? Sí, profe, aquí estoy. Ah, bueno, déjame ponerte tú. Entonces, por ejemplo, ahí se absorbe la salmonela. Ajá. La salmonela, entonces, va a pasar por las placas de Peyer y se va a ir así hacia la sangre, ¿verdad? Este es un virus, ¿verdad? ¿Sí? Que va a entrar a través es el de la polio, va a entrar a través de las placas de Peyer hacia las terminaciones nerviosas, allí en ilion, ¿ah? Y de ahí se va a ir, a lo mejor ustedes ya no lo vieron tan frecuente, pero por ejemplo, yo cuando era niño, era muy común que hubiera chicos con polio, ¿ah? El virus de la polio, ¿qué provoca?
Provoca parálisis flácida. Parálisis flácida, y principalmente de las extremidades inferiores, porque como se absorbe ahí, Arturo, entonces lo que ataca son las astas laterales, que es donde están las neuronas motoras. ¿Ah? Destruye las neuronas motoras, el virus destruye las neuronas motoras y entonces provoca parálisis flácida de las extremidades inferiores, que era lo más común, ya sea de un lado o fuera bilateral, ¿no? Que era lo más grave. ¿Sí? Y entonces la polio entraba ahí. Les digo, yo cuando era niño todavía tuve compañeros, ¿sí? En la secundaria que tenían secuelas de polio. Bueno, muy bien. ¿Alguna pregunta, chicos? ¿No? Bueno, venga, motilidad intestinal. Ay, espera. Bueno, yo les voy a hablar de la motilidad intestinal. Esta va a ser el papel primario del intestino delgado, que va a ser digerir los diversos componentes de la comida y absorber los nutrientes resultantes hacia el torrente sanguíneo o el sistema linfático. Los patrones de motilidad que se observan van a estar alterados por el consumo de alimentos y la duración de esos cambios va a depender de la carga calórica. Los patrones de motilidad en el intestino no van a estar diseñados para propulsar el contenido intestinal en dirección aboral, sino más bien para mezclarlos con secreciones digestivas y prolongar su exposición al epitelio de absorción. El movimiento más rápido va a ser en el duodeno y el yeyuno, y la motilidad se va a lentificar en el ilion, lo que va a otorgar tiempo adicional para la absorción de nutrientes lentamente permeables y en particular los lípidos. Vamos a tener la contracción aislada, que es el efecto de mezclar el contenido de la luz inmediata contigüidad de la contracción. Vamos a tener la segmentación, que va a ser una sección del intestino que se va a ocluir por contracciones en sus extremos proximal y distal. Y el segmento que se subdivide por una contracción en su centro, y así va a ser de modo sucesivo. Va a servir para mover el contenido intestinal hacia adelante y atrás dentro de un segmento corto de intestino. Las contracciones de segmentación suelen fragmentar el quimo 2 o 3 veces por minuto, facilitando la mezcla progresiva del alimento con las secreciones del intestino delgado. La propulsión de importancia solo se va a lograr en presencia de peristalsis. Bueno, la peristalsis va a producir una propulsión distal. Esta va a incluir las influencias de una contracción ascendente y relajación descendente. Las ondas peristálsicas empujan el quimo a lo largo de todo el intestino delgado. Estas ondas van a producirse en cualquier punto del intestino y se mueven en un ritmo en dirección anal a un ritmo de 0,5 a 2 centímetros por segundo. Su movimiento neto a lo largo del intestino va a ser solo de 1 centímetro por minuto. Eso va a significar que se necesitan de entre 3 a 5 horas para que el quimo llegue desde el píloro a la válvula iliocecal. Bueno, la función de la válvula iliocecal va a ser que permanezca abierta mientras los contenidos del intestino delgado son impulsados a través hacia el intestino grueso, pero se va a cerrar ante la mínima señal que amenace con retrotraer los restos de la digestión al intestino delgado. Vamos a tener la musculatura lisa del último tramo del ilion, que se va a encontrar engrosada y por lo tanto va a contraerse de una forma un esfínter que se encuentra bajo control hormonal y nervioso. Normalmente este esfínter se encuentra prácticamente cerrado y se cierra con más intensidad si hay alguna presión en el lado del intestino grueso. Por el contrario, si el lado del ilion se encuentra distendido, este esfínter se va a mantener abierto. Y pues mediante estos dos mecanismos que es la válvula iliocecal y la musculatura lisa engrosada, va a permitir controlar el posible retroceso de los restos del alimento no digerido. Y lo que es más importante, pues la invasión de patógenos procedentes del intestino grueso. Esta válvula va a resistir presiones de 60 a 60 centímetros de agua, y la resistencia de la válvula iliocecal al vaciamiento prolongado
la permanencia del quimo en el hilo. Y así va a facilitar su absorción. Cada día suelen llegar al ciego tan solo unos 1.500 a 2 milímetros del quimo. Muy bien, preguntas. ¿Se acuerdan? Déjenme comentarles algo. ¿Se acuerdan del esfínter esofágico inferior? Sandra, Mande, profe. ¿se acuerdan del esfínter esofágico inferior? No mucho. ¿Con quién comunica el esfínter esofágico inferior? ¿Qué comunica? Estómago. El estómago. Es esófago con estómago. ¿Qué presión debe tener ese esfínter normalmente? Teresa. Sí. ¿Qué presión debe tener el esfínter esofágico inferior? A ver, entonces, ¿qué pasa si la presión del esfínter esofágico inferior es menor de la que se requiere? Es menor, cae abajo del rango. ¿Qué pasa? Reflujo. Tengo reflujo. ¿Ah? Entonces, vuelvo a la presión. ¿De cuánto debe de ser la presión para que aguante, ¿sí? la retropulsión del estómago? ¿Ah? Y no tenga yo reflujo? ¿De qué presión estamos hablando que debe de cerrar el esfínter esofágico inferior? De 10 a 40 milímetros de mercurio. Así es, más o menos, 30 milímetros de mercurio debe de ser. ¿Se acuerdan que les platiqué de que había una sonda? Hay una sonda, chicos, que se llama sonda de Sengstack-Blackmore y que consta de 2 balones, un balón gástrico y un balón esofágico. Esa sonda la utilizábamos cuando nuestros pacientes con sangrado tubo digestivo alto debido a varices esofágicas, ¿ah? Entonces sangraban, les metíamos la sonda, ¿ah? Inflábamos el balón gástrico, jalábamos y después inflábamos el balón esofágico. Pero el balón esofágico debe de inflarse más o menos a 30 milímetros de mercurio, no más, porque si no rompes el esófago. ¿Ah? O sea, máximo 30 milímetros de mercurio. 25 milímetros estaba bien. Pero entonces, para que no tenga yo reflujo del estómago hacia el esófago, el esfínter esofágico inferior debe de tener una presión de 30 milímetros de mercurio, aproximadamente. Ahora, estábamos hablando del ciego. Entonces, ese esfínter, ¿qué presión debe de tener? Para que no permita el paso del ciego del contenido del ciego hacia el yeyuno. ¿Qué presión debe tener? Fíjate, una de las cosas que mencionaron, Willy, es que debe de ser una presión alta, porque el ciego y la porción ascendente del intestino grueso, fíjate, imagínate, ¿no? Deben de tener una peristalsis intensa, ¿ya? Para poder empujar todo el quimo que pasó del yeyuno, del ilion, hacia el ciego, ¿sí? Debe tener una presión alta para empujar todo el residuo del quimo que pasó. Entonces, si en el esófago, en el esfínter esofágico inferior debe ser de 30, aquí ¿de cuánto te imaginas que debe de ser? A ver, Mayetsi, ¿estás por ahí? Profesor, Maetsi ya es baja. Sí, ya se baja, ya lo vi. Pero entonces está Edith Ameyali.
a Mayeli o Aurora. Aurora sí, ya está. Aurora, llamando a Aurora. A ver, chicos, entonces, ¿de cuánto será la presión? ¿Mayor o menor que en el esfínter esofágico inferior? Mayor. Debe ser mayor, sí, claro. Ahora, ¿de cuánto será mayor? A ver, ¿quién da más? Leslie Bond. Bueno, es que no sé si era entre 15 a 20 milímetros de mercurio, profe. Es hasta 60 milímetros de mercurio, chicos, porque la presión, la fuerza, la intensidad de la contracción, la intensidad de la peristalsis del intestino grueso a ese nivel es alta. Imagínense que están de pie, acaban de desayunaron temprano, ya su contenido intestinal ya se vació, ya llegó al yeyuno, ya llegó al ilion y ahora está pasando al intestino grueso y estamos sentados. Entonces está empujando el intestino, ¿sí? Y entonces el esfínter, el del ciego, alcanza una presión hasta de 60 milímetros de mercurio. Y debe de ser esa para que inhiba, ¿verdad? O no permita el paso, el reflujo del intestino grueso hacia el intestino delgado. Bueno, y ahorita les voy a platicar un caso clínico, pero vamos a terminar de ver esto. ¿Algún otro comentario o pregunta? Osmar. Sí, ¿estás, Osmar? Órale. Órale, el Osmar. Ahora sí me sorprendió. Osmar. Mande. ¿Y entonces? ¿Entonces qué? ¿Algún comentario, alguna? ¿No? ¿Nada? No. Pues el Osmar. Muy bien, veamos la regulación intestinal y ahorita les platico un caso clínico. Venga. Y bueno, ya por último tenemos a la regulación de la motilidad. Tenemos que la motilidad intestinal, como para un pequeño recordatorio, es el movimiento que tiene todo el tubo digestivo para propulsar el bolo alimenticio desde la boca hasta pues lo que es el ano, y tiene las funciones de transportar y fragmentar los alimentos, así como el mezclar las secreciones digestivas con el alimento para que éstas puedan absorberse, como ya muy bien lo mencionó mi compañera anteriormente. Tenemos que el paso del bolo alimenticio a través del intestino delgado y la absorción van a depender en gran parte de su capacidad para retener lo suficiente y a la vez para poder como agitarlo de forma conveniente para que pueda permitir una mezcla adecuada con las enzimas digestivas y su digestión, y así para que logre un contacto de los productos de la hidrólisis con las paredes para que éstas puedan ser absorbidas. Siguiente, por favor. Tenemos unas células muy importantes que son las células musculares lisas del intestino. Estas tienen o poseen una actividad eléctrica basal cuya frecuencia es mayor en el duodeno, que van a ser aproximadamente de 12 por minuto, y en cambio en el ilion van a ser de 6 a 8 por minuto. Este es un ritmo de base que va a garantizar un tono muscular que se va a ver alterado cuando existan ondas lentas que se producen o que van a producir potenciales de acción, lo que a su vez va a desencadenar una contracción muscular del segmento donde se desarrolla el potencial de acción. Y un dato interesante que yo me encontré en una bibliografía es que la motilidad va a corresponder a una respuesta ante numerosos estímulos, no solamente a uno. Estos pueden ir desde físicos, químicos, hormonales, nerviosos y psicológicos, pero estos patrones van a ser propios de cada individuo. Siguiente, por favor. Tenemos que una vez el estómago se ha vaciado completamente, el intestino va a adoptar un patrón interdigestivo denominado complejo motor migratorio. Este va a consistir en una contracción peristáltica que va a ser sostenida y va a progresar lentamente hacia el ilion terminal.
Su funcionalidad es que va a consistir en movilizar los remanentes intestinales para que finalice su absorción, para que expulse los residuos y así puede evitar una colonización bacteriana local. Este complejo tiene 3 fases. Como podemos ver en la imagen, en la fase 1 va a ser de quietud, en donde pues no se van a generar potenciales eléctricos y no va a pues generar una contracción muscular. En la fase 2 vamos a tener que van a aumentar las contracciones intermitentes porque aquí ya va a existir pues un potencial de acción. Y en la fase 3 estos potenciales eléctricos se van a ver aumentados y van a existir de 5 a 10 contracciones intensas. Encontré que la responsable de esto en la fase 3 va a ser la motilina, sin embargo, no se ha encontrado como todo el mecanismo que lo active y lo inactive. Sin embargo, pues la motilina es la que se encarga de generar estas contracciones que van a ser más, más fuertes en la fase 3. Siguiente, por favor. Ahora espérame, antes de que concluya, espérame, regrésate a la siguiente. Ahora fíjense, chicos, a la hora de la exploración física del abdomen, entonces acuérdense de las fases de la exploración, que es inspección, palpación, percusión y auscultación. A la hora de la auscultación, entonces lo que yo voy a buscar son los ruidos peristálticos. Y entonces los ruidos peristálticos en condiciones normales van, su número, ¿verdad? Yo los voy a poder oír porque tienen una característica, parece a la hora de que viene la contracción y mueve el alimento, entonces voy a oír una especie de glup. ¿Sí han oído esos ruidos peristálticos? ¿Sí han tenido la curiosidad? ¿No? ¿No han tenido la curiosidad? Alan, ¿estás ahí? Alan. Sí, profe. Ay, el Alan. ¿Tú sí has oído tus ruidos peristálticos o no? Sí, creo que sí. ¿Sí? ¿Y has tenido la curiosidad de medirlos en un minuto? ¿Cuántos ruidos tengo en un minuto? No, la verdad no lo sé. No me he percatado de eso. Osmar. Yo tampoco los he escuchado. Pues. Profesor, ¿cómo se miden? Porque, por ejemplo, yo sí he escuchado pues mis ruiditos intestinales, pero es que no sé identificar como de cuándo empieza uno y cuándo termina otro. Ajá, se oye como el glup. Ajá. Y hay una pausa de silencio. Y luego se oye otro glup. Y hay otra pausa de silencio. Ajá. Si no hagan la prueba, ahorita pónganse su estetoscopio y ahora escuchan ruidos peristálticos. Y tienen un rango más o menos, que es más o menos entre, ¿qué les diré? Entre 4 y 8 ruidos peristálticos por minuto, que ese sería como el rango normal. ¿Sí? Ahora, los puedo encontrar dentro de límites normales altos, por ejemplo, cuando comí, ¿no? Y 2 horas después, pues ya sé que empieza el vaciamiento y que ahí en el intestino delgado, que es en el mesogastrio, acuérdense que tengo el abdomen, lo divido en cuadrantes, en 3, 6, 9 cuadrantes, y entonces el de en medio, que es el mesogastrio, ahí voy a oír los ruidos peristálticos del intestino delgado, porque si me voy más hacia lo que es el borde costal, ¿qué estoy oyendo ahí? Hacia los laterales, el borde costal, ¿a quién estoy escuchando ahí? Al intestino grueso. Al intestino grueso, estoy oyendo el marco cólico, que así lo voy a describir, ¿no? Entonces, mesogastrio, estoy oyendo la peristalsis del intestino delgado. Pero como les digo, puede variar. Terminé de comer hace 1 hora y entonces está en plena actividad, ¿sí? Pero estoy dentro del rango normal. Si tengo diarrea, ¿cómo estarán los ruidos peristálticos? ¿Muy aumentado? Sí, su frecuencia va a estar aumentada y va a estar aumentada también su intensidad. Entonces ahí hay que ponerlo así,
ruidos peristálticos 10 por minuto con intensidad aumentada. ¿Ah? ¿Por qué? Pues porque tengo diarrea, ¿no? Profe, ¿y qué pasaría si qué indicaría que los ruidos peristálticos estuvieran disminuidos? Ah, bueno, sí. Por ejemplo, ya les había mencionado que aquí el simpático y el parasimpático, como que tienen una acción contraria, ¿no? Uno siempre está acostumbrado a que el parasimpático inhibe, ¿no? Aquí no, aquí estimula. ¿Ah? Y el simpático inhibe. Entonces, fíjense, está temblando y salimos corriendo. ¿Qué liberamos? Adrenalina, cortisol. ¿Cómo actúa la adrenalina en nuestros intestinos? Ya no se mueven. O sea, dice, entonces, ¿cómo serán los ruidos peristálticos, Carrillo? Pues bajos. Van a estar disminuidos en su frecuencia y en su intensidad. Acuérdate, frecuencia, intensidad. Entonces van a estar disminuidos en frecuencia, disminuidos en intensidad. Ahora, el paciente venía manejando y tuvo un traumatismo abdominal. ¿Cómo estarán los ruidos peristálticos? ¿Cómo estarán los ruidos peristálticos? Disminuidos o abolidos, silencio intestinal. Uno se puede pasar ahí un rato, de hecho hay que hacerlo, ¿verdad? Más de un minuto, no se oye nada. Y entonces uno debe de pensar que ese traumatismo sobre el abdomen está actuando. Ahora, fíjense, es bien interesante. Ponle los dibujitos ahí donde tengo la peristalsis. La anterior, por favor. Ándale, ahí está, el complejo motor migratorio, que es bien interesante porque dice, voy a terminar de vaciar el contenido intestinal. Entonces, debe de tener una frecuencia constante, ¿sí? Porque si disminuye, fíjense bien, y lo mencionaron ahorita, si disminuye la frecuencia, entonces las bacterias que se encuentran ahí van a proliferar. Bueno, y si proliferan, ¿qué pasa? Fíjense. Venga. ¿Qué pasa? ¿No es una sepsis bacteriana? Sí, Dani. Las bacterias van a empezar a pasar hacia la sangre. ¿Sí? Que esa es una de las complicaciones más gruesas de lo que se llama hilio paralítico. Hilio paralítico. Sí, que las bacterias proliferan y las bacterias se meten a la sangre. Entonces, siempre mi intestino debe de estarse moviendo, porque si no, las bacterias proliferan y entonces voy a hacer una septicemia. ¿Por qué? Por un hilio paralítico. Yo también me acordé de un caso muy triste. Lo vi en un hospital. Una paciente embarazada llega al trabajo de parto, la atienden, joven, 35 años, su segundo, no me acuerdo si era segundo o tercer bebé, un parto vaginal, la atienden, nace el bebé, y la señora dice, me podrían operar para ya no tener más bebés, una salpingo, ¿no? Una salpingoclasia. Sí, cómo no. Entonces la programan, pero resulta ser que el ginecólogo no estaba de vacaciones, y el que se encontraba era el cirujano, que era amigo del esposo. Y entonces el esposo le dice al cirujano, que era el subdirector, pues opérala tú, ¿no puedes? Ah, sí, cómo no, sí la opero, claro que sí. Y dice el cirujano, sí, cómo no, yo te la opero. Entonces, pues es una salpingoclasia posparto,
una salpingoclasia posparto, pues es bien fácil porque tengo un uterate gigante, ¿ya? Y entonces localizar las trompas, pues es bien fácil. La programan, chicos, en la mañana, y pues aparentemente todo normal, ¿ya? Le dicen, vamos a iniciarle dieta líquida por la tarde y a ver si ya la damos en la misma tarde o mañana temprano la damos de alta, que era lo más correcto, ¿no? Pero entonces lo operan en la mañana y en la tarde, en la tarde que iban a empezar la dieta líquida, la paciente refiere que se siente distendida, ¿sí? Y entonces, pues ahí a veces el efecto anestésico provoca cierta distensión abdominal, cierta distensión intestinal, uh-huh, pues exactamente por la parálisis del que provoca sobre los intestinos. Y entonces ahí la indicación es pues paren a caminar para estimular la peristalsis intestinal. Pues la paran a caminar y no sucede nada, la paciente sigue distendiéndose. Entonces ya en la noche le ponemos una sonda nasogástrica para descomprimirla un poco. Uh-huh. No hay ruidos peristálticos ausentes, distendida, abdomen doloroso. Y entonces, pues no, ¿eh? Toda la noche, igual, más distendida, y en la mañana deciden reoperarla, o sea, una laparotomía exploradora. Y entonces en la laparotomía exploradora, Dani, lo que encuentran es que a la hora que dan uno de los puntos, ¿sí? En el punto, ¿sí? Traen un asa de intestino delgado. Y entonces eso provoca que esa asa ya no se mueva. ¿Sí? Y eso provoca un hilio adinámico o un hilio paralítico. Y como ahorita lo dijeron, el hilio paralítico provoca proliferación bacteriana, ¿eh? Y septicemia. Va a originar un shock séptico. Entonces, para no hacerse más larga, le quitan el punto, ¿ah? Intentan estimular la motilidad intestinal, la cierran, ¿eh? Obviamente terminó con una resección intestinal, ¿no? La cierran y la paciente muere 2 días después por el shock séptico. Exactamente por eso, porque un puntito que le pegaron al intestino, hilio dinámico, hilio paralítico, sepsis, se murió. Y entonces, pues esto se convierte en tragedia, ¿no? Ajá. ¿Por qué? Pues porque un accidente de esos de cirugía. ¿Ah? Pregunta, chicos. Entonces, la tarea, una de las tareas para ahorita en la tarde va a ser ¿qué? Pues que tengo que oír mi peristalsis, ¿no? Tengo que oír la peristalsis ahí en mi peristalsis intestinal. ¿Ah? ¿Ya no más preguntas? Una pregunta. Ajá. Por ejemplo, en pacientes que son muy delgados, ¿se puede ver la peristalsis? O sea, ¿se puede ver cómo es el movimiento intestinal o no? ¿O Nunca, fíjate que nunca lo he visto así, nunca, porque está la pared muscular, ¿no? Uh-huh. Entonces, nunca, ¿sabes en dónde sí lo vi? Por ejemplo, había pacientes que tenían hernias de hernias aquí en el abdomen. Hay una cosa donde los músculos rectos del abdomen, ¿sí? Pierden tensión y hacen hernias, hacen hernias de pared, se llaman. Y entonces, pues obviamente queda expuesto, los intestinos presionan hacia afuera y puedes ver en algunos momentos, pues la peristalsis, pero porque ya no hay pared intestinal, ¿no? Pero normalmente no deben de verse, ¿no? Puedes sentirlos, a la hora que inclusive que palpas, puedes oír puedes sentir los ruidos peristálticos, pero es más fácil oírlos. Y ya les dije, es entre 4 y 8 por minuto, normalmente. Muy bien, conclusión.
Ay, bueno, nada más me faltó decir algo. Bueno, lo del complejo motor migratorio, en pacientes normales puede durar de entre 90 minutos hasta incluso 2 horas. Dependiendo de qué. Dependiendo de la alimentación, de la cantidad de alimentación y del tipo de alimento, ¿no? Que vayamos a digerir. Y como habíamos mencionado ayer, la carne pues es más difícil de digerir y entonces va a tardar más tiempo. Y bueno, pues ya como conclusión, tenemos que es muy importante conocer y entender la fisiología del intestino delgado, pues su función es continuar con el proceso de la digestión de los alimentos que vienen del estómago y absorber los nutrientes. Como lo vimos, estos pueden ser vitaminas, minerales, carbohidratos, grasas y proteínas para el correcto funcionamiento del organismo. Y pues eso sería todo por parte del equipo 4. Muchas gracias. Muy bien, chicos. ¿Preguntas? ¿Algún comentario? ¿Denise? ¿No, Denise? No, profe, iba a mandar un aplauso al equipo, me equivoqué. Pues mándales el aplauso. Gracias, Denise. Bueno, pues sí, todo el mundo dicen que estuvo bien. Saúl, hasta el Osmar, que está ahí dormidito en su cama, ahí en la foto. Así me lo imagino que está ahorita ahí, en su camita, el Osmar. Bueno, muy bien, chicos. Son la 1:30. Nos tomamos 15 minutitos y regresamos a ver otro pedacito del tema, o ya se cansaron. Ustedes díganme. Entonces, 15 minutitos y regresamos.